Hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenido a su programa Renacer, conociendo nuestra fe católica. También vamos a dar bienvenida a las hermanas que nos acompañan este día. Gracias, hermano. Lilia Cornejo. Bienvenidas, hermanas, a este programa. Gracias por venir con nosotros a compartir este tema tan importante que se llama Se corrompió la Iglesia de Cristo. Entonces, en realidad, pues, nosotros no lo hemos puesto el nombre, simplemente lo hemos copiado de algunos de los hermanos no católicos que han puesto este nombre, que se corrompió la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso dicen ellos, pues, pero entonces por eso nosotros estamos aquí para aclarar este tema, este tema tan importante. ¿Cierto se corrompió la Iglesia o no se corrompió la Iglesia? Entonces, por eso vamos a ver qué pasó. ¿Por qué dice se corrompió la Iglesia? Y luego dicen que Constantino, un emperador romano, como gobernador romano en aquel tiempo, vino a fundar la Iglesia Católica. Entonces, pero en realidad Constantino fue un emperador, solamente en ese tiempo tuvo una revelación por Dios que usara el signo de la cruz, o sea, la cruz como signo para ganar una guerra, una batalla contra su enemigo, que es Magencio. Entonces, pues él adoptó y usó este signo, la cruz en su espada o en su lanza y en su escudo. Pues después él salió victorioso, ganó. Entonces por agradecimiento, pues él dio de libertad y culto a la Iglesia de Cristo. Porque 300 años pues, antes de eso, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo había sido perseguido. La Iglesia de Jesucristo había sido sacrificado, muchos mártires en ese tiempo, pero gracias pues llegó en ese momento, pues la Iglesia tuvo esa libertad de culto. Entonces eso es lo que hizo Constantino. Constantino vivió en el año 272 al año 336, y luego en el año 313 pues Constantino dio el edicto de Milán, es decir, la libertad de culto a los cristianos, y no solamente a los cristianos, sino a otros religiosos o otras personas que tenían otros dioses o oraban o practicaban otro culto. Entonces a todos les dio él. Entonces en ese tiempo pues la Iglesia Católica ya tenía una historia que contar, ya tenía 300 años. Entonces ya había 32 papas en ese tiempo. Entonces el papa que estaba cuando Constantino dio ese edicto de Milán era el papa Melquiades. Entonces ya teníamos algo que contar. Pero la Biblia también nos habla algo importante, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó promesas. Sus palabras es fiel, su palabra va a cumplir hasta el fin de la historia. Entonces vamos a pasar aquí a la hermana Lilia, que nos va a compartir algo de la palabra de Dios con nosotros también. Claro que sí, continuamos viendo que desde el principio, desde que Jesús vino, no era fácil para aquel que quería seguir a Dios, para aquel que quería buscarle verdaderamente. Y todas las persecuciones que hubo, precisamente Dios sabía que no iba a ser fácil cuando Él instituyó su iglesia y que le dio la autoridad, que puso como cabeza a San Pedro, ¿verdad? Entonces, Él sabía, Él estaba consciente de que el proyecto que estaba iniciando era un proyecto grande y también un proyecto difícil. Entonces, el pensar en que se corrompió la iglesia que Él fundó 300 años después que Jesús vino y pasó por todo lo que pasó, que estuvo enseñando, estuvo formando, y pensar que por solo 300 años parece como que no tendría caso que el Hijo de Dios viniera a formar un proyecto que durara solamente 300 años. Como decía el hermano, vamos a la palabra de Dios, donde vamos a escuchar precisamente lo que Jesús le dijo a Pedro. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo 18. Y dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, esto nos da esa fuerza a nosotros como católicos. Bueno, así lo siento yo. Ustedes, hermanos, sienten como esa alegría al escuchar las palabras de Jesús cuando dice que los poderes del mal jamás la podrán vencer. Claro que sí, la palabra de nuestro Señor Jesús es poder, o sea, tiene poder. Como dijo él, los poderes del mal jamás podrá vencer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él dijo, ¿por qué dicen otras personas que la iglesia se corrompió? O sea, van en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermano? Y tristemente son personas, siervos que dicen servirle al mismo Jesucristo, personas que se dicen ser cristianos, los que aseguran tal barbaridad. Yo me atrevo a decirle que es una barbaridad, porque es estarle llamando, en otras palabras, a nuestro Señor Jesucristo mentiroso. Porque bueno, tú viniste y prometiste una cosa, pero te fuiste y mira, eso no duró. Aquella palabra que dijo, ni los poderes del diablo podrán destruirla. O sea que la iglesia que él vino a fundar iba a superar, iba a pasar por todo esto, pero que nunca iba a ser terminada, o sea, nunca iba a ser derrotada. Entonces, si ellos mismos creen en el Evangelio, porque donde usted la cita que usted nos leyó, ¿está en qué Evangelio la tomó, hermana? De San Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 18. Entonces, tristemente, a veces nosotros somos así de volubles, decimos, hoy en la tarde puedo estar proclamando la palabra del Señor y estar diciendo que Mateo 16, 18 es palabra y palabra viva, pero nada más cuando me conviene, porque pues si la trato para allá, para no aceptar lo que yo quiero, lo que a mí no me conviene, entonces ahí sí no. Es una no es coherente. No es coherente exactamente lo que están diciendo. Entonces, no, es una total calumnia que le está, ellos nos atacan a nosotros, pero directamente a ellos no se dan cuenta que nosotros somos el cuerpo de Cristo y están atacando al mismo Jesucristo. Y claramente lo está diciendo aquí, o sea, claramente decir en contra de lo que Jesús dijo. O sea, nosotros como humanos podemos decir, no, es que yo, por ejemplo, a veces uno personalmente dice, no, es que esto yo no lo haría, o yo voy a hacer este proyecto, tengo estos planes y yo los voy a hacer a como dé lugar. A veces humanamente así nos ponemos y después decimos, es que yo pensé que sí iba a funcionar y no funcionó. Pero no así Dios no es así. Dios lo que Él dice que lo va a hacer, lo hace y lo cumple. Entonces por eso no podemos llamar al Señor mentiroso y decir que a los 300 años esa iglesia que Él fundó y que dijo que el mal no prevalecería en ella, pues siempre sí vino el mal y la derrumbó. Siempre sí se acabó. Entonces es bárbaro lo que podemos ver ahí. Y pues por eso es este programa, porque así como nosotros lo descubrimos, como nosotros aprendimos, también queremos que las personas que nos están escuchando, porque lastimosamente los que van tocando de puerta en puerta o que te quieren convencer para que tú te salgas de la Iglesia Católica, esta es una de las grandes mentiras que ellos dicen. Como compartía el hermano Ricardo un poco de la historia, también la iglesia que Jesucristo fundó llevaba 300 años de historia, y no es en esos 300 años de historia que nosotros no podamos comprobar. Podemos comprobar que precisamente por la historia, lo que hacía y lo que estaba haciendo en ese momento la iglesia católica. Y en las lecturas que usted tiene, hermana, podemos ahondar más, encontrar un poco el por qué ha sucedido todo esto, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Vamos a encontrar más por qué han sucedido toda esta situación, por qué existe
tantas gentes que dicen tantas barbaridades. Entonces la misma escritura nos va a contestar a sí mismo. Vamos a compartir la palabra del Señor en la primera carta de Juan, en el versículo 2, capítulo 2, del 18 y el 19. Dice la palabra del Señor: hijitos, es la última hora, y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no era de los nuestros. Si hubiera sido de los nuestros, se habría quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra del Señor. Señor. Bueno, aquí nos está diciendo la palabra del Señor que si hemos oído que van a venir muchos anticristos, no dicen un anticristo, como lo usan nuestros hermanos separados, que ellos dicen que el anticristo, y también por ahí nos atacan a nosotros. Ya ese sería otro tema que vamos a estar dando, ¿verdad? Pero ellos dicen que el anticristo, entonces no se ponen a ver que no dice un anticristo, sino que dice la palabra, pero ya han venido varios anticristos. Y esta carta del apóstol Juan la vendría escribiendo allá por el año 100 después de Cristo. Entonces, y él dice, ya han venido varios anticristos. Pero ¿por qué el apóstol Juan, luego en el primer siglo, él ya estaba escribiendo en la iglesia que ya habían venido varios anticristos, y no nada más como dicen ahora, que ahora y va a ser el final de los tiempos? No, sino que ya desde entonces. Pero si nos vamos al mismo evangelio, cuando nuestro Señor Jesús ya estaba, pero antes de ir a compartir esa cita bíblica, me gustaría que uno de ustedes explicara qué es lo que significa anticristo, para que allá mis hermanos que nos escuchan se nos quede bien claro lo que es un anticristo. Pues bien, hermana, pues claro, aquí vemos, San Juan estaba hablando que iba a venir unos anticristos. Pues bien, ya había en aquel tiempo. Pues anticristo es aquel que siempre niega a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios o como el Salvador. Entonces, en aquel tiempo, que esta carta que escribió Juan, esta carta, pues en aquel tiempo él ya miraba los problemas que había dentro de la iglesia, en diferentes partes del lugar donde Juan predicaba, donde Juan enseñaba. Ya había gente que negaba a nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo de hoy hay muchos anticristos. Entonces, ser un anticristo significa negar a Jesús. Eso es lo que me gustaría que quedara bien claro. ¿Qué es lo que significa ser anticristo? Lo podemos ver, digamos, médicamente. Ajá. Por ejemplo, con nosotros en México, en Michoacán, era muy común una picadura de alacrán. Entonces, cuando decían, ¿qué le pasó? Tiene una picadura de alacrán. Entonces, que hay que darle un antídoto. Entonces, anti quiere decir lo contrario, o sea, lo que está en contra. Para contrarrestar el veneno del alacrán, pues hay que poner el antídoto. Entonces es lo que va en contra. Así también un anticristo es aquel que va en contra, que está luchando en contra, que no está de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es la acción, lo que está haciendo la persona. Ok, ahora ya he explicado eso, nos podemos regresar un poquito a lo que habíamos explicado usted en la primera lectura, que era lo que hablábamos, que todos aquellos que dicen que no, que la iglesia se terminó, o sea, está siendo anticristo porque está yendo en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Sí, porque la palabra del Señor estaba diciendo que los poderes del mal no prevalecerán. Y Él no dijo por un tiempo, Él dijo, no prevalecerán, o sea, no la destruirán,
y entonces el otro está diciendo que es contra ellos. No, la iglesia se terminó. Entonces ahí vemos claramente el anticristo, los anticristos, y sería ciego el que no los ve ahí, sinceramente, hermano. Amén. Anticristo, pues como dicen ustedes, pues anticristo que él va en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dicen ser cristiano, pero dicen y no creen en la palabra de Dios, que la palabra de Jesucristo que fundó una iglesia que iba a estar toda la vida. Pero el que no cree en la iglesia de Jesucristo y no cree en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues ya es un anticristo porque está en contra de la iglesia, está en contra de Jesús. Porque usted y yo sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Al no estar de acuerdo o no al ir en contra de la iglesia, pues está en contra de Jesucristo automáticamente. Amén. Nos volvemos anticristo. Bueno, y como comentábamos en la carta de Juan, que el apóstol Juan la escribió alrededor del primer siglo, en el año 99, 100 más o menos, por ahí. No sabemos la fecha exacta, pero más o menos es por ahí. ¿Y por qué nos decía esto? Y queríamos ir a la historia del Evangelio de Juan 6, en el Evangelio de Juan 6, por ahí todo ese versículo es, pero ya llegando hasta el versículo 66, él lo que le hablaba a sus apóstoles ahí, él les estaba diciendo que el que come mi carne y bebe mi sangre es verdadera comida y verdadera bebida. Nos estaba enseñando, nos estaba diciendo que él era que comiéramos su cuerpo y que bebiéramos su sangre. Y ya en Juan 6:6, en el versículo 66 para adelante, ahí nos está diciendo la escritura que muchos de los que la seguían, de los que habían creído en él, de los que iban día a día con él, lo veían, lo olían, lo palpaban, hasta le ayudaban a quitarle una rama o le limpiaban con lo que él caminaba, qué sé yo, ¿verdad? El día a día con él. Pero cuando él dijo esto, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron en contra de lo que él decía, ¿verdad? Sí, porque ellos dijeron, ese lenguaje es muy duro, ¿quién podrá soportarlo? Y los que no lo soportaron, se fueron. Exacto, porque ellos se lo tomaron tan literal que ellos pensaban, yo creo que le iban a dar una mordida a él. Sí, porque él decía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Y tan literal es lo que nosotros debemos creer, lo mismo nosotros como católicos, así lo creemos, que nosotros tenemos que comer y beber la sangre, es tan real que es en la Santa Eucaristía. Hoy en este tiempo, ¿cuántos se han ido de la iglesia? Pues han negado al Señor y esas personas que se han salido de la iglesia, de la iglesia de Jesucristo, han cumplido con este texto bíblico, el Juan 6:66, que se han ido y dejando a nuestro Señor Jesús, negando a Él automáticamente. Sí, porque lo vemos que en ese tiempo dice la palabra del Señor que muchos de sus discípulos lo dejaron de seguir y todavía dice que volteó a preguntarle a los 12, ¿y ustedes se quieren ir? Y ellos no se quisieron ir, claro que se quedaron ahí, pero porque esos eran los escogidos, esa era la iglesia. Y también aquí, como dice el hermano, ya en la actualidad, ¿quiénes son los que no creen que nosotros tenemos a Jesucristo, Eucaristía, en la Santa Misa o en el tabernáculo? Nosotros sabemos lo que hablamos, pero a lo mejor allá muchos hermanos no saben de lo que estamos hablando. Porque Jesucristo estaba hablando precisamente de la institución de la Eucaristía, donde no físicamente, como se acusaba al principio de los tiempos a sus seguidores, a sus discípulos, de canibalismo. ¿Por qué? Porque aquellos que no tenían esa luz del Espíritu Santo para aceptar, porque eso es, recordemos que por fe creemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces, aquellos que no acogieron esa enseñanza y que para ellos era imposible el pensar en comerse la carne de un hombre, pero era la institución de la Eucaristía, que no es
físicamente, sino que es espiritualmente, que consumimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay formas de comprobarlo científicamente, ¿verdad, hermana o hermano? Cualquiera de los dos que quiera comentar acerca. Claro que sí. Nosotros como católicos pues creemos realmente en la palabra, que es cierto, ¿verdad? Creemos la iglesia desde el principio de la historia de la iglesia, los primeros apóstoles y los primeros padres de la iglesia, y el transcurso de los años, el tiempo, pues ha habido tantos milagros. Pues eso es para aclarar, para que nuestro Dios pues aclare eso a la gente, para que la gente crea que los científicos han pues hecho estudios sobre estos milagros del cuerpo y la sangre de Cristo, que la hostia se convierte en cuerpo, en sangre, en carne humana. Entonces ellos han estudiado, entonces muchos científicos se han convertido al catolicismo, porque eso es cierto, pues no es un invento de la iglesia, que eso lo sacó hace poco o cuando lo encontró lo puso como doctrina. No, eso vino desde los apóstoles hasta donde estamos hoy en día. Desde el mismo Jesucristo. Amén. Entonces, lo que acaban de explicar ustedes, simplemente lo podemos resumir en que la ciencia lo avala. Si ya tú por fe no lo crees, pues ve a la ciencia, a ver qué puedes encontrar en la ciencia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar porque esto está pero bien extenso, y aquí también podemos compartir en la historia de la iglesia, como empezó el hermano compartiéndonos de Constantino, o Constantino en grande, como algunos le llaman. ¿Y por qué vamos a hablar de Constantino? Porque los hermanos que no son católicos, sean testigos de Jehová, mormones, evangélicos, todo aquello que no va con la doctrina católica, entre ellos no tienen una unidad de creencia. Unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa, no tienen esa unidad, pero en lo que hay una cosa que sí están de acuerdo. Hay algo en que sí se ponen de acuerdo todas esas denominaciones, y eso es que la iglesia se corrompió. Y todos están de acuerdo que la iglesia, pero ¿cuál iglesia? Pues la iglesia católica. Entonces, pues esa es una vil mentira. Y por eso estamos aquí, para nosotros decirle a todo aquel que nos esté oyendo que no es nada más de que vengan a mi casa y me toquen y digan que se corrompió la iglesia, o cuando tú compartes que eres católico y te dicen, ay, pero ¿por qué sigue siendo esa iglesia si esa iglesia se corrompió ¿desde cuándo? Bueno, pues de lo que usan ellos es de que dicen que después de la muerte del último apóstol, que vendría siendo Juan, el apóstol Juan, que se fue extinguiendo la iglesia, se corrompió, porque ya no siguió la misma doctrina. Se murió el último apóstol, se fue muriendo la iglesia, ya los demás seguidores fueron y empezaron a hacer no lo mismo que venían siendo los 12 apóstoles. Pero sabemos en la historia de la iglesia que no es así, porque hay grandes santos y mártires en la historia de la iglesia, precisamente en lo que estaba compartiendo el hermano al principio. Entonces no se terminó, sino que siguió. Entonces lo que dicen, y más lo que son los testigos de Jehová, los mormones, ellos dicen que se corrompió ahí, y que después vino Constantino y fue el fundador otra vez de la verdadera iglesia. Entonces ahí dicen que en el año 313 viene Constantino y funda nuevamente la iglesia de Cristo, la iglesia que se había corrompido, pero que ya no era lo mismo. Entonces ahí es donde entramos con la historia de Constantino. Así, vamos a compartir un poco de qué fue lo que sí sucedió, porque hemos hablado mucho de que no sucedió. Pero ahora vamos a entrar un poco, que no nos enorgullece tampoco el decir esto, pero por supuesto que la iglesia nos ha enseñado a través de la tradición el reconocer qué es lo que sucede en nuestra iglesia católica. Y en lo que usted acaba de leer, hermana, decía que esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros.
Y un poco de eso es que les quiero compartir ahora, y es el caso de un sacerdote católico, que era Arrio, llamado Arrio. En el tiempo que gobernaba Constantino, precisamente, ese era el conflicto que había en la iglesia. Precisamente porque quienes estaban defendiendo la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, no estaban de acuerdo con lo que este sacerdote llamado Arrio estaba enseñando en las iglesias donde él estaba a cargo. Entonces la iglesia, en ese amor, en esa misión que Jesús le encomendó de defender esa doctrina, pues estaba en contra de la enseñanza de él. Se le llamó la atención que no estuviera dando esa enseñanza, que era anticristiana. Él decía que Jesús no es Dios. Él decía que Jesús fue una criatura como nosotros, decía, una criatura superdotada, o sea, una criatura con más gracias, más poder que nosotros, pero al fin una criatura. Él decía que no era engendrado, que no era Dios, sino que era otra criatura. Y eso era lo que él estaba enseñando. Entonces la iglesia, defendiendo la enseñanza de Jesucristo y a través de los apóstoles, no estaba de acuerdo con esa enseñanza de Arrio. Entonces lo que sí hizo Constantino fue convocar un concilio, que quiere decir una reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica, y se convocó al primer concilio, el concilio de Nicea, donde precisamente se discutió la enseñanza que estaba dando Arrio. Y cuando usted habla de Arrios, era un sacerdote, era uno de los nuestros, pero se quedaba corto en la doctrina, y él entendió erróneamente lo que el Señor y la iglesia enseñaban, y así él daba esa doctrina en las iglesias, como dice usted, donde él estaba de encargado. Pero para los que nos escuchan, que están pensando, sí, ya ven, Constantino es el que los llamó a todos ahí, los juntó, y luego dicen que no. Momento, es que no es la cosa así, no es, en aquel tiempo no era como ahora. Entonces, ¿por qué este señor Constantino tiene esa autoridad para convocar a los obispos para que se pusieran de acuerdo? Constantino pues era un como gobierno o presidente de aquel, en la actualidad, sí, en el país en aquel tiempo, pero en la actualidad pues son presidentes los que gobiernan los países. Entonces eso es lo que Constantino era, y Constantino convocó ese concilio para que no tuvieran problema la gente, o sea, los cristianos en aquel tiempo, y para el bien de ellos y también para el bien de Constantino. Entonces precisamente por señor que dicen ustedes, Arrio, pues enseñando una doctrina diferente a lo que los apóstoles o lo que venía trayendo la iglesia en aquel tiempo estaba enseñando. Entonces por eso estaba sembrando confusión dentro de la iglesia. Entonces precisamente que se invocó ese concilio, y eso trajo un bien para nosotros y también para la iglesia y aquel hereje y aquel que estaba en contra de la iglesia en ese tiempo también. Sí, precisamente Constantino, como había alcanzado gran fama por todas las batallas que había ganado y que había logrado la paz civil, o sea, entre gobiernos todo estaba tranquilo, todo había paz, pero donde empezó el conflicto fue dentro de la iglesia. Entonces él lo que no quería era conflictos, así que él lo que no quería era problemas. A él no le interesaba qué profesaban, qué religión era, sino lo que él no quería era problemas en su reinado, donde él gobernaba. Entonces por eso es que con la autoridad que él tenía y los medios, él convoca este concilio, pero no él como dirigiendo el concilio, sino nada más como decirles, júntense, pónganse de acuerdo, y profesen lo mismo. Para él le daba igual. Entonces él prestó los medios para que ellos se reunieran, pero fue la iglesia la que se reunió, todos los obispos, y ahí discutieron la enseñanza, que era lo principal que iban a discutir, porque al terminar ese concilio se declaró que era una herejía,
que tal vez los hermanos no han escuchado también, que es una herejía. Probablemente no. Sí, hay muchas palabras nuevas que escuchamos y que tal vez en nuestro tiempo ya no son tan comunes, pero que a veces suenan, que las toman los demás como una ofensa, como que te estoy ofendiendo, pero no es una grosería, sino son palabras dadas que definen la actitud de una persona. Una herejía era algo igual como lo que hablábamos del anticristo, que está en contra. Entonces eso fue lo que se declaró, que la doctrina de Arrio era una herejía. ¿Por qué? Porque iba en contra de la enseñanza que Jesucristo dejó a través de los apóstoles, era contrario, entonces era una herejía. Él estaba dentro de la iglesia y dentro de la iglesia estaba diciendo otra cosa contraria a lo que Jesús estaba enseñando. Pero ahí se declaró herejía, o sea, no es aceptable esa doctrina porque va en contra. Y él quedó fuera de la iglesia católica. Sí, y fíjese que nos dejamos engañar así tan fácil y nomás al primero que llega y nos dice y ya le creemos sin investigar, sin ir al fondo, sin ir a la historia, así lo agarramos. Y si eso lo dice el pastor o eso lo dice mi hermano o si eso vinieron y me dijeron, pues a lo mejor sí verá. ¿Pero por qué? Porque no conocemos nuestra fe, porque no conocemos la historia de nuestra iglesia. Y que quede bien claro, porque es bien importante que se nos quede bien claro que Constantino no tuvo nada que ver, no tuvo voz ni voto en lo doctrinal. Ellos, como ahorita se juntan todos hasta aún ahorita en su actualidad la iglesia lo sigue haciendo, que se reúnen todos los obispos para hablar acerca de lo que está sucediendo en sus diócesis. Es lo mismo, pero allí nomás ellos, lo jerárquico, lo que pertenecen a la iglesia son los que tienen autoridad para decidir. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen bajo oración. Nomás no es que a mí me parece esto y esto hacemos. No. La iglesia de nosotros no es así. La iglesia que instituyó Jesucristo no es así. Entonces, hermana, también aquí dice, si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es, como descubrimos que no todos son de los nuestros. Entonces nos damos cuenta de que este señor que hicimos Arrio, pues no era de los nuestros, pues se fue en contra de la doctrina de la iglesia y salió de nosotros, como dice la escritura. Y también en el año 1500 pues hay otras personas como dice aquí, salieron entre nosotros, Martín Lutero, Calvino y muchos otros más que eran de los nuestros, eran católicos, pero también no estuvieron de acuerdo con la doctrina de la iglesia y se apartaron. Hicieron sus propias iglesias. De ahí vienen todas las otras iglesias que vemos hoy a nuestro alrededor. Hay miles con diferentes doctrinas y todos dicen que son la iglesia de Cristo. Todos se proclaman tener la verdad, pero en realidad no tienen nada no practican la doctrina que Jesucristo dejó a los apóstoles. Entonces, hay mucho conflicto hoy en día, pues, porque hay muchos salieron de nosotros. Los que se han ido y han salido de la iglesia católica, pues, como dijimos hace rato, pues, han dejado a nuestro Señor Jesucristo, su doctrina, su iglesia, pues, se han ido. Pues, la invitación para usted, hermano y hermana que nos escuche, si tú eres católico o si tú no eres católico, pues, te invitamos que tú profundices cada palabra, cada doctrina que te enseña nuestra iglesia, a través de la historia y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que conozcas más la verdad. Amén. Entonces vamos a continuar. Yo creo que es importante también aclarar que cuando nosotros hemos estado repitiendo mucho que doctrina. Entonces, ¿qué es la doctrina? Tal vez también algunos de nuestros hermanos no saben por qué nosotros repetimos tanto la palabra doctrina. En este caso es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio a los apóstoles y que a nosotros se nos ha venido transmitiendo a través de otros apóstoles de los apóstoles. Si vemos lo que sucedió en el año 300, que es lo que hemos estado hablando, el problema fue precisamente doctrinal. Otra vez vamos a la palabra, porque
no es la iglesia en sí la que se va a deformar, que es corromper. cuando estamos hablando de la doctrina, es cuando decimos la iglesia no se corrompió, porque estamos hablando de la doctrina, la enseñanza que Jesús dejó. Entonces, aquellos que estaban defendiendo la enseñanza de Jesús estaban firmes y siguen firmes a través de los tiempos. Entonces, el que deformó la doctrina fue el que se corrompió. Alguien que estaba dentro de nosotros, dentro de la Iglesia Católica, deformó esa doctrina que Jesús dejó. Y eso es lo que a través de los años, a través de los tiempos, como Jesús dijo, no prevalecerá el mal. No en el cuerpo físico de la iglesia, que como nosotros nos llamamos cuerpo de la iglesia, que somos miembros de ese cuerpo de la iglesia, nosotros podemos corrompernos, pero la doctrina de Jesucristo, lo que Él enseñó, eso no se va a corromper. Esa va a seguir siendo fiel y se va a seguir transmitiendo fiel a través de aquellos que sean fieles. Los que no sean fieles a esa doctrina se corrompen y se destruyen ellos mismos y salen fuera, como decía el hermano. ¿Qué resultan haciendo? Formando otras iglesias donde quieren transmitir doctrinas de ellos mismos, no de Jesucristo. Es que esa es una clave para descubrir si estás en la iglesia correcta, si estás en la iglesia de Jesucristo, si lo que te están enseñando coincide con lo que Jesús dijo, con lo que Jesús enseñó. Amén. Entonces la doctrina pues es importante pues que nosotros sigamos la doctrina como enseña la iglesia y como está en la Sagrada Escritura. Porque muchas de las veces los que están afuera pues tienen otra doctrina diferente que va en contra de la Sagrada Escritura. Algunas de las veces he escuchado no religión, solo Cristo. Pero en la Sagrada Escritura dice que hay que ser religioso para permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. En la Sagrada Escritura dice muchas cosas. En los otros próximos temas vamos a sacar estas preguntas. Vamos a dar citas bíblicas sobre estas preguntas. Vamos a juntarlo y vamos a hablar. Pero ahorita vamos a seguir. Nuestro Señor Jesús nos dice, también nos dice, porque Él desde el principio, como hablábamos, Él ya sabía que no iba a ser fácil que se llevara a cabo este proyecto. Y en el Evangelio de San Mateo, vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 ahora, y vamos a leer los versículos 23 y 24. ¿Qué debemos hacer con todo esto que ahora estaba hablando el hermano comentando de Lutero y de Calvino, de todo, qué sucedió, que formaron otras iglesias y que hay miles de iglesias que están separadas? Pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo que hay que hacer? Dice: entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Así es, aquí esta cita bíblica solamente viene avalando todo lo que nosotros hemos estado compartiendo, de que eran de los nuestros y salieron de aquí. Pero cuando, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Arrios cuando la iglesia lo excomulgó? Él tenía muchos seguidores y se fueron muchos tras de él, que gracias a Dios duraron muy pocos años y se fueron extinguiendo, se terminaron. Pero eso pasó con él. Y también, ¿qué pasó con Martín Lutero? Con Martín Lutero. Pues Martín Lutero es también como Arrio estábamos hablando, pues Martín Lutero pues se rebeló contra la iglesia y no estuvo de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Sí. Pero salió y él fue, como nos dice aquí, ellos se van, pero se van a presentar falsos mesías y falsos profetas. Ya se convierten en esos falsos mesías y en esos falsos profetas, porque al no quedarte en la doctrina de Cristo te vuelves el anticristo y tú vas a ir a enseñar esa doctrina allá. Doctrina falsa. Sí. Sí, hermana, pues así como dice aquí, como dice aquí, entonces si alguien les dice, miren que el Mesías está aquí o está allá, y hoy en día usted y yo nos damos cuenta que muchas personas dicen
que aquí tenemos a Cristo, dicen, aquí proclaman el Cristo verdadero, dicen los testigos de Jehová, dicen los mormones, dicen los pentecostales, y al fin dicen muchas iglesias, pero ¿y cómo nosotros vamos a saber si es la verdad, si es el Cristo verdadero? ¿Cómo lo vamos a ver? A través de la doctrina, estudiando la doctrina de ellos y estudiando en la Sagrada Escritura. Allá proclaman un Cristo diferente, un Cristo sin madre, porque no cree en la Virgen María, un Cristo sin iglesia, porque el Cristo que había fundado su iglesia ya se corrompió. Entonces ellos fundaron sus propias iglesias. Un Cristo que no cumple con sus palabras, más así de pocas palabras. Es un Cristo, proclama un Cristo diferente, pero aquí nuestro Señor Jesús nos advierte y nos dice que si dice el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Y es lo que debemos hacer nosotros, no creer en lo que dice por allá afuera. Y entonces en el 24 dice, se presentarán falsos mesías, falsos profetas. Los hermanos separados, los hermanos que predican fuera de la Iglesia Católica, son profetas, pero son falsos. ¿Y el por qué? Porque su tradición, su iglesia no viene desde nuestro Señor Jesucristo, sino que surgió hace 100 años, 50 años, 200 años. Pues el más viejito de todo, podríamos decir, Martín Lutero, pues la iglesia luterana que surgió hace 500 años. Entonces la más viejita. Entonces ahorita, pues hay muchas iglesias más. Entonces hay que seguir con esta enseñanza, y los hermanos que no son católicos tienen dudas sobre eso, pues también le invitamos que se forme más a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a través de la Biblia, pero siempre necesitamos un maestro. Sí, porque recordemos que Jesús no vino con Biblias en el brazo o con Biblias en camellos diciendo, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, esto es lo que les voy a enseñar. En el Evangelio de San Mateo, vamos otra vez a San Mateo, ahora en el capítulo 28-20 dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Lo que hablábamos de la doctrina, Jesús dice, enséñenles lo que yo les he encomendado, que es esa enseñanza, esa doctrina. Y la iglesia lo ha hecho a través de toda la historia. Y como decía el hermano, el tiempo se nos acaba, pero hay tanto, hermano, que yo deseo de verdad que el Espíritu Santo te dé ese deseo de buscar, de escudriñar. En la historia de la iglesia encontramos desde los padres apostólicos, que fueron los apóstoles directos de los apóstoles de Jesús, todo lo que ellos dicen, todas las enseñanzas. Yo les voy a leer solo un poquito de algunos de los padres de la iglesia, lo que dice, para que nosotros comprendamos que esa sucesión ha venido, que esa transmisión de la verdadera doctrina no se ha perdido, que la iglesia sigue conservándola, que la ha custodiado con vidas. Por eso hay tantos mártires, la ha custodiado porque han dado su vida por defender la verdadera doctrina. Vamos a ver lo que nos dice Eusebio de Cesarea, que él vivió en el año 313, y dice, cuando llegué a Roma hice una lista de sucesión de obispos de Roma, hasta Aniceto, cuyo diácono fue Eleuterio, y después de Aniceto lo sucedió Soler, y luego de él Eleuterio. En cada sucesión y en cada ciudad hay una continuación en lo que se proclama en la ley, los profetas y el Señor. Nos está hablando de que ha continuado, y hay muchos más que podemos comprobar, pero aquí solo son algunos por introducirles y para que ustedes busquen más. Aquí nos dice también otro de los padres apostólicos, dice, si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos, de aquel tiempo, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestren el orden de sus obispos, en sucesión desde los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como su autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajaron codo a codo con los apóstoles, porque es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas.
como la iglesia de Esmirna, y aquí nos va nombrando otras muchas, que eso lo podemos encontrar en la historia de la iglesia, cómo ha venido la sucesión. Entonces yo les invito a que busquen, porque recuerden que muchas veces el problema es la falta de conocimiento, pero recuerden también que la solución más grande es pues el conocer, el buscar. Amén. Nomás aclarando ahí en lo que leyó hermana, que como la lectura dice las iglesias, y ahí empieza a nombrar las iglesias de Esmirna, y ahí se va a ir nombrando todas las iglesias. Pero no es como a lo mejor allá están pensando, allá ven, también tienen muchas iglesias. No, es por ejemplo en la actualidad, aquí en donde nosotros estamos, en el pueblo donde nosotros vivimos, hay 4 iglesias católicas, que es la de San Líos, es la de Blas Sacrament y la de la Resurrección, y que vendría siendo la catedral de Santa María, donde nosotros pertenecemos. Entonces, ¿qué es esto? Son iglesias con diferentes nombres, pero es una sola iglesia. ¿Por qué? Porque todas son católicas y todos tienen la misma doctrina. Si yo voy a la misa San Leo, me va la misma lectura, el mismo salmo, todo es la misma enseñanza, aunque sean padres diferentes, pero es la misma enseñanza. ¿Y cuál es la misma enseñanza? La misma enseñanza de Jesucristo. En esa unidad es nuestra iglesia. Nomás para aclarar que no había muchas iglesias. Bien, mis hermanas, pues qué bien, casi llegando al final de este programa. Pues aclara un poco lo que dijo la hermana sobre el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28 y el 20, donde habla que Jesús va a estar con la iglesia hasta el fin de la historia. Esa es una promesa que debemos creerle a nuestro Señor Jesús, creer en su palabra, de que Él va a estar con nosotros hasta el fin de la historia. Bien, si usted no es católico y no lo cree, pues es un problema. Pero nosotros le invitamos para que usted se acerque y conozca más a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú eres católico, aférrate en esa palabra, que Jesús hizo una promesa y Él lo va a cumplir. Y como dijo, que ni los poderes de la muerte jamás la podrá vencer. Entonces nosotros estamos al 100% seguros que estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y Él está con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, la invitación es acercarnos más a la iglesia también, acercarnos, conectarnos con ese cuerpo de Cristo, porque muchas de las veces pues nos vienen a llegar los hermanos no son católicos porque nosotros no la conocemos y no estamos conectados con la iglesia, estamos aislados. Entonces es fácil que una oveja anda solita, se la lleva el lobo. Entonces la invitación es que usted se conecte con la iglesia. Entonces vamos a despedirnos en este momento y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Agradezco nuevamente y esperamos contar con su presencia en el próximo programa. Así es, bendiciones.